Ahí sí. Bienvenidos, ahora sí estamos grabando. No hemos avanzado mucho, así que ahora sí. Ya, yo quiero que quede esta expresión como la expresión que tengo a la derecha, porque si tengo manzana equivalente a manzana, todo eso va a ser equivalente a verdad. Y la expresión de la derecha podemos notar que tiene nuevamente una implicancia, solo que ahora tiene los elementos acá, a la izquierda, un poco cambiados. Son P y R negado. O sea que lo que hacen, básicamente, va a ser mover el R hacia acá, mover el R hacia acá, mover el Q hacia acá, y luego hacer caracterización de la implicancia nuevamente, para poder volver a lo que sería la implicancia. Entonces vamos a hacer esa idea de por medio. Lo que tenemos que hacer ahora, primero tenemos puras O, así que poseen la misma prioridad para la operación. Pero como tenemos puras O, lo que yo puedo hacer es esto equivalente, no voy a cambiar de color, equivalente a no P o paréntesis, no Q o R. Y a esto se le llama asociatividad. Pues yo puedo tomar tres elementos y solo escoger dos, dado que tengo la misma operación correspondiente. Es como tener una suma. Y si tengo la suma de tres elementos, puedo sumar dos primero y después sumar el tercero. No tengo por qué sumar los tres al mismo tiempo. ¿Se comprende la idea? Sí. Ya. Luego de eso, lo que voy a ocupar acá va a hacer dar vuelta a estos compadres. Entonces, con esto voy a pasar de no P o, y este paréntesis de acá lo voy a dar vuelta. O sea que va a ser R o no Q. Y esto es gracias a la conmutatividad de la disyunción. Por cierto, estoy ocupando puras propiedades que están en la página 6 del apunte de introducción a la álgebra, o bien están en su bonita primera portada de la auxiliar 1, ¿ya? Y ahora, teniendo ya esta expresión de esta manera, lo que quiero hacer es llegar a la forma de arriba. Pero en la forma de arriba tengo el P y R solos. Entonces voy a asociar nuevamente este paréntesis y luego de eso voy a hacer la caracterización de la implicancia. Por lo cual voy a ocupar, va a quedarme equivalente, luego sigo teniendo puras O, así que puedo asociar como yo quiera, no P o R, paréntesis, o no, no Q, y esto de acá lo hice gracias a la asociatividad, y ahora puedo ocupar nuevamente la caracterización de la implicancia, la cual me dice que A implica a B es equivalente a la negación de A o B. O sea que puedo pasar de aquí hacia allá o de allá hacia acá, no tengo ningún problema, y lo que vamos a hacer acá va a ser pasar de acá hacia acá. La negación de lo primero que está en la disyunción, y puedo dejarlo así. Entonces habría que formarla. Lo que voy a hacer acá va a ser la propiedad de doble negación. ¿Por qué? Porque esta expresión tiene que tener una negación, según esto, según la formulita. Entonces, esto de acá, por doble negación, va a ser lo mismo que negación de no P o R o no Q. Con eso, ocupamos doble negación, y ahí dejamos lo mismo, es como menos por menos más, me queda el mismo valor. ¿Sí? ¿Entiende bien eso? ¿Sí? Ya. Profe, yo me Entonces, perdí con la doble negación, ¿lo podría volver a explicar por fin? ya. La doble negación, recuerda que era negación de P es equivalente a P, ¿cierto? Con eso, yo aquí tengo una expresión. Entonces, la negación de la negación de la misma expresión va a ser exactamente lo mismo. Van a ser equivalentes. Poseen el mismo valor de verdad. ¿Y por qué? Ahora la pregunta es ¿por qué hice la doble negación? Porque acá en la formulita yo paso de A implica B hacia no A o B. Entonces, para pasar de esto a esto, debo tener una negación clara acerca de un elemento. Una negación clara acerca de un elemento. Tendría que tener la negación con un paréntesis acá. Entonces lo que voy a hacer va a ser colocar la doble negación, quedarme con esto como un puro elemento y ahí hacer la caracterización de la implicancia. ¿Se comprende mejor?
Y ahora sí, pero igual no entiendo por qué no sirve como la negación de P que tiene dentro, como no P o R. Porque si hago si ocupo solamente la negación de P, estaría haciendo que esto de acá sería P implica R. P implica R. El paréntesis que acabo de cerrar, S. Y yo no quiero eso, po. Yo quiero que sea todo el paréntesis negado implica a no Q. Por eso lo hago de esta forma. ¿Se entiende mejor? Y ahora sí, gracias. Ya. Entonces, con eso, voy a introducir una negación dentro. Me va a quedar la negación de un paréntesis por ley de Morgan. Bueno, adentro me va a quedar negación de P, cambia la operación, el O pasa ahí, y la negación de R, lo cual esto es negación de Q, o negación de Q. Esto de acá pasa por ley de Morgan, ley de Morgan, y bueno, la doble negación de acá nuevamente se vuelve P, me queda negación de P y R negado, o negación de Q, me queda esto de acá, y esto ocurre por doble negación, y ahora sí puedo ocupar esta fórmula directamente, y voy a poder armar la implicancia dado que tengo la negación de la primera parte, o la segunda, la negación de la primera parte, o la segunda, entonces me voy a quedar con, esto va a ser equivalente a P y no R, implica en no Q, que eso es exactamente lo que yo quería probar. Entonces, ¿qué hice yo? Tomé la expresión de este lado, llegué a manzanita, y me di cuenta de que este lado acá también llega a manzanita. Entonces, como manzanita es equivalente a manzanita, todo esto de acá es equivalente a verdadero. Con eso termina el problema. ¿Se entiende bien el problema? ¿Sí? Sí, profe, una consulta. Dale. Eh, Eso que dijo antes la compañera, como ya le pusimos la doble negación para que incluyera todo el paréntesis en la ley, no, en la caracterización de la implicancia, Claro, pero sí. podríamos haber solo tomado la P y la R, por ejemplo, o hay que tomar todo el conjunto ¿A qué te refieres con para solo hacer haber la tomado la caracterización. P y la R? Como solo haber Porque justo hecho... ahí, Ujú. sí, eso, justo eso. Justo. Como Sí, no solo... se Como, puede. es que ahí Ah, depende de como lo que quieras llegar, pu. En este caso yo quería llegar a que yo quería tener una implicancia y antes quería tener el P y el R. Entonces aquí armar una implicancia adentro no me sirve de nada. ok, ok, ¿Me ok. cachai? Aquí es importante como ver Sí, a lo que yo quiero llegar. Y aquí, claro, yo quería antes de la implicancia ese compadre. Entonces ese compadre lo dejo tranquilito mejor, pues si es la negación de lo que de lo que me están pidiendo. Lo dejo tranquilito hasta el final nomás. ¿Me cachai? ya, sí. Dale, Ya. gracias. ¿Se entiende bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo claro? Ya, veamos otro método ahora. O sea, veamos otro problema ahora. Veamos el problema 2. ¿Ok? Voy a cambiar de página y vamos al problema 2. Problema 2, P1. Voy a poner esto un poco más ordenado. ¿Dónde está? P1, esto era P1, parte 1. Le pongo un dibujito. Y esto es P2. P1, parte 2. Ya. Y este me dice, paréntesis cuadrado, paréntesis, P, estamos en el 2. P implica acumulado y R negado o Q y R implica AP negado. Sería todo este paréntesis, ¿cierto? Ya. Con todo este paréntesis, veamos qué nos queda. Eh, ok. Nos pide ver qué es una tautología. Quiere ver qué es una tautología, que todo esto era equivalente a verdadero, ¿cierto? Ya, aquí los escucho. ¿Qué se nos ocurre para poder desarrollar esto? Porque aquí no es igual que la vez pasada, porque sí lo ocurre, lo escucho. Como una Por implicancia, intuición, podríamos hacer primero deshacernos de la implicancia, yo creo, del corchete con el P. Ya, tú querrías como desarrollar todo el corcho y después ver si todo el corcho, vale decir, toda la expresión es equivalente a verdadero. ¿Eso? No más que eso, intentar primero deshacer la implicancia que está al final del corchete.
Ya, pero ¿por qué querría deshacer la implicancia? Intentar dejar en puro O. Intentar dejarlo puro. Entonces lo que voy a hacer tú, en ese sentido, es trabajar esto, reducirlo, eliminar la implicancia, reducirlo, hasta llegar a un verdadero. Eso vas a hacer tú. ¿Sí? Sí, ¿Te suena bien la idea? Para mí está bien, es una idea válida. De hecho, es factible y sale así. ¿Ya? Una opción Una válida. Ok, pregunta, te la compro. Dale, dime, niño, pregunta. que ponte tú, yo no sé por qué estamos como desarmando todas las implicancias y todo, en vez de suponer que un lado es verdad, ponte tú, llegar a que el otro también, o cosas así. Ya, O ponte tú, en esta que hay que asumir que esta tautología, no podemos asumir que no P es falso, ponte tú, y llegar a que el otro lado también es falso, y ahí sería tautología, y listo. ya. Ese es el segundo método. Lo voy a plantear un poco mejor, como de otra forma, pero sí, es el segundo método. En la parte anterior no teníamos implicancias directamente, como querríamos decir que todo esto era verdadero. Entonces, si empezábamos a hacer eso de la implicancia, no iba a poner en demasiados casos porque tengo la equivalencia. Entonces, no era como, Pero, ¿qué pasa si, en el punto del P1, qué pasa si yo asumía que el lado izquierdo era verdadero y después reemplazaba esos valores al lado derecho y llegaba que también era verdadero? ¿Es válido? eh, me tendrías que ver también el otro caso, porque ahí me estáis viendo solamente como la mitad de la manzana, ¿me Ya, cachai? Estáis viendo solamente la mitad de los casos, ya, sí. ¿sí? Pero igual Eso era, sigue era eso. siendo válido. Ese método se llama método de inspección, ¿sí? Sí, Es un método válido, pero me estáis viendo la mitad de la manzana nomás, pues te faltaron las pepas y la otra mitad, ya, ¿sí? gracias. Ya. Pero sí, otra forma válida de acá es darnos cuenta que nos están pasando una implicancia y nos están pidiendo que una implicancia sea verdadera. ¿Se acuerdan los casos de la implicancia? P, Q, P implica a Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y la tabla de verdad de la implicancia era verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. verdadero, verdadero, ¿cierto? Si me están pidiendo que una implicancia sea verdadera, lo que me están diciendo, compadre, verifica que este caso no pasa y estamos listos, ¿o no? Entonces, vamos a hacer los dos métodos. Vamos a primero a tomar la expresión y reducirla. Eso lo vamos a hacer un poquito más rápido porque es bien mecánico. Y vamos a hacer el siguiente método, que es verificar que el caso malo de la implicancia no ocurre. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Les parece? Sí. Sí, Ok. Entonces, hagamos el primer método. El primer método va a ser reducir esta expresión. Lo primero que vamos a hacer es sacar las distintas implicancias que puedo tener. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como. Vamos a sacar la implicancia de más afuera primero, la de más afuera. Entonces va a ser la negación, esto va a ser equivalente a la negación de todo el paréntesis, o sea, la negación de eh, P implica a Q negado, esto negado, este I. Ahora, cuando yo niego un paréntesis, por De Morgan cambia la operación del centro. Pero si tengo varias operaciones, por ejemplo, varios O's, cambian todos, ¿ok? Entonces, en este caso, el I pasa a O, luego me queda esto como R negado, o Q, todo esto negado, o R negado. Y queda así, o P negado. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo claro? Esto fue por caracterización de la implicancia. Ahora, el siguiente paso va a ser negar esto de acá, pero no puedo negar lo de adentro que tiene una implicancia, porque no conozco esta negación directamente por una fórmula. Entonces, primero hay que sacar la implicancia de adentro y luego lo puedo negar. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría, espere, creo que me quedó un negado extra. Ese negado estaba extra porque ya negué cada uno. Pues negué este, negué este, negué este y negué este. Y cambié cada una de las operaciones. Ese negado al final me había quedado eso. Entonces, cambiaremos la implicancia a una caracterización de implicancia y nos quedaría negación de P o Q negado, que es esto de acá. Por cierto, este negado es lo mismo que este negado, lo escribo de dos formas para que no quede tan desordenado el problema.
paréntesis, este de acá. Ahora la negación de este de acá va a ser el R negado, negado, el O cambia ahí y el Q negado. Y me quedaría OR negado, paréntesis y cierra, OP negado. Perfecto. Y de acá a acá que hicimos, lo que hicimos fue de nuevo caracterización de la impedancia. Y hicimos un Morgan. Un Morgan. ¿Esa Luego, R tiene doble negación arriba? ¿cuál? ¿Esta? Sí, esta tiene doble negación arriba. Tiene, porque ya estaba negada y después yo negué todo el paréntesis que estaba dentro. Por lo tanto, me queda con una doble negación. ¿Sí? Sí. Ya. Ok. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Ahora voy a poder negar este paréntesis. Me va a quedar nuevamente, paréntesis. La negación de este va a ser la negación de P. El O cambia ahí. Y la negación de la negación de Q. ¿Sí? Queda el O, la negación de R es equivalente a R, por doble negación. Y R negado, y Q negado, o el R negado. Corchete, o el P. Ya, de aquí a aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasos pasaron? Ocupé doble negación, ¿cierto? Doble negación. ¿Qué más ocupé? Y un Morgan, ¿no? Y un Morgan. Perfecto. De acá a acá, abajo, ¿qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar ahora lo que sería la doble negación nuevamente de ambos casos, por lo cual nos quedaría corchete, paréntesis, P y Q, bacán, te achico un poco, o R y Q negado, o R negado. Y con esto quedaría OP, negación de. Por cierto, hasta acá, ¿alguien perdido o está todo bien? Está un poquito rápido, pero voy bien. Ya, voy a bajar un poquito la velocidad. A ver, ahora, cuando yo paso de acá a acá, lo que hicimos nuevamente fue doble negación. Ya. Y ahora veamos lo siguiente. ¿Qué operación tengo acá? Cabros, cabras, cabras, chicos. ¿Qué operaciones tengo? Puro O. Puros O. ¿Qué significa Y eso eso? lo podemos asociar. Los podemos... Claro, ¿qué pasa con ese paréntesis? El cuadrado, el corchete. Y Está eso es bien. innecesario porque ya no vale. Exacto. Todos votan, todos y todas votan que ya puedo eliminar ese paréntesis. Sí. Ya. Y lo puedo eliminar por lo siguiente. Porque tengo puras operaciones O y entre ellas ninguna tiene una jerarquía mayor. Cosa importante, yo puedo eliminar el paréntesis. Lo voy a eliminar, lo estoy eliminando, lo eliminé. P y Q, o R y Q negado, o R negado, o P negado. Y ahora, ¿qué paso hice? Ninguno. No existe un paso que se llame parentización, y por favor no pongan eso en la prueba. ¿Ya? Los paréntesis se ponen conforme tengan sentido solamente. Pero no existe algo que se llame voy a colocar paréntesis. Distinto es asociar, que es tener tres compadres y agarrar dos para operarlos. Pero poner paréntesis para tener más o menos orden no tiene un paso específico. Teniendo eso claro, voy a responder una duda del chat que tengo, que dice que, profe, ¿cómo fueron los primeros dos pasos? Los primeros dos pasos, lo primero que hice fue sacar una implicancia grande, sacar esta implicancia de acá, compadre. Y al sacar esta implicancia de acá, lo que yo hago es negar todo esto, cambiar esto por un O, y luego de eso me queda ahí. Y ahí al negar todo esto, lo voy negando uno a uno. ¿Ya? Espero que te haya quedado claro. ¿Ya? Entonces, con eso de acá, llegamos a esta expresión de acá, y nos queda achicar esta expresión. ¿Y cómo la vamos a achicar? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Eh, ya llegando a esto de acá, lo que vamos a hacer va a ser distribuir o ordenar correspondientemente, juntar cosas que me importen. ¿Y qué me conviene acá realmente? ¿Qué letras tengo acá, cabros? P, Q. ¿Y qué tengo acá?
P negado. Entonces me No conviene P. juntar esos dos, po, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué letras tengo acá? R y no Q. ¿Y qué letra tengo acá? El R negado. Entonces me conviene juntarlos porque entre ellos van a pelear y algo va a pasar, ¿cierto? Entre ellos conversan. El P con el P negado conversa y el R con el R negado evidentemente conversan. Entonces, con eso, vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que esto de acá va a ser equivalente a corchete para el orden solamente, P y Q, o P negado, corchete, o corchete de nuevo, R y Q, o R negado. Y ahí me salté varios pasos, así que pongamos al tiro todos los pasos que hicimos. ¿Qué hice de uno a otro? Lo primero que hice fue asociar para poder juntar de 3 elementos a 2, luego conmuté para poder ordenar como correspondientemente. Según yo, asocié y conmuté. Eso lo hice varias veces, ¿o no? ¿Les queda claro eso? ¿Sí? En la prueba podemos Sí. colocar solamente así como asociar y conmutar por el hoy listo, o hay que como Sí, escribir pueden cada colocarlo paso. como asocié y conmuté varias veces, para no repetir el paso tanto como 15 veces. Ah, ya. Ya, entonces asocié y conmuté y nos queda eso. Ahora vamos a hacer pasos distintos. Esto de acá, lo que voy a hacer va a ser distributividad. Voy a distribuir S hacia acá. Es como el A por B más C. Lo que me va a quedar es AB más AC. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. O sea que me va a quedar, en este caso, me va a quedar corchete P, con la operación de afuera, o P negado, paréntesis, y Q o P negado. Lo que hice en este paso fue distributividad. Distribuir la disyunción, el O, con respecto a la conjunción, al I. ¿Ok? O, en este caso de acá, voy a hacer exactamente lo mismo. Me queda el R o R negado y el Q o R negado. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Lo que hice acá fue distributividad. Distributividad. ¿Sí? Oiga, profe, Ya. en el paso anterior no le faltó la negación a R y Q. En el paso anterior, ¿de dónde? ¿De acá a acá? Sí, Acá está la negación, acá está su negación. Este le falta negación. ¿Esa negación? Debe ser sí, esa negación. exactamente. Sí, vale, profe. Solo esa. Ya, gracias. Gracias por el ojo. Sí, faltaba la negación. Entonces, eso lo bajé sin negación. Ahí está, este va con negación. Ya, bueno. Bueno, de eso no puede pasar. Ya. Y aquí Entonces, tenemos que P o no P son verdad. Y después se exacto. puede ir descartando. ¿Y cómo se llama esa propiedad? ¿P o no P, verdad? Tercio excluso. Tercio excluso. Tercio excluso, ¿cierto? Ya. ¿Quién es tercio excluso de la lista de palabras que tiene cada uno? ¿Cómo? Al que le haya tocado tercio excluso de la lista de palabras que está puesta en el foro, ¿ya? Tercio excluso, déjame comentarte que acabas de quedar eliminado del juego. Lo lamento, todos lo lamentamos. Fuiste el primero, tenía que pasar. Así que como vamos a ocupar a tercio excluso queda eliminado. Gracias, tercio excluso, por participar. Continuemos con el ejercicio. Entonces, esta propiedad, que P o no P sea verdadero, se llama tercio excluso, entonces esto de acá nos va a quedar como corchete, verdadero, y Q o P, negado. Luego de eso, este de acá también nos queda como verdadero, y Q negado o R negado. Y ahora, esto de acá, ¿qué es? Verdadero y alguien. ¿Con quién me quedo? Con el alguien. Alguien. Con el alguien. Entonces nos quedaría, Por dominancia. exacto, dominancia. Y esto de acá nos quedaría
Q o P negado, Q o P negado, corchete, o aquí me queda exactamente lo mismo, Q negado, me quedo con el alguien es Q negado o R negado. Y ya con esa expresión, primero podemos eliminar un par de paréntesis. Los que puedo eliminar son estos paréntesis, los cuadrados, ya están de más. Y me queda esta expresión de acá. Y con esta expresión de acá, en realidad, lo que yo puedo hacer es asociar, porque tengo puras O al final. Entonces puedo eliminar todos los paréntesis, ¿cierto? Porque tengo puras O. Y lo que voy a hacer va a ser juntar el Q con el Q negado. Por lo tanto, voy a asociar esto de acá, O, Q negado, o R negado. Lo voy a asociar, o sea que aquí ocupe asociatividad, asociativa, y de acá a acá voy a conmutar, o sea que me va a quedar P negado, o Q negado, o R negado, y aquí ocupe conmutativa, conmutar, y luego voy a asociar nuevamente, me va a quedar P negado, o Q negado, o R negado, y esto de acá, asocié nuevamente, asociativa. Una pregunta, Dime, en ese cosito como amarillo que puso, ¿por qué puso asociatividad así como que le quitaste los paréntesis y se lo volviste a poner y no como que moviste nada? porque espérame, primero ahí me falta un paréntesis. Como que no lo Segundo, asociaste, ya, tiene naranjito. porque como que los junté a dos, es como por eso, solamente por eso. Siempre que tenga hartos elementos y juntita a dos, le voy a colocar asociatividad, ¿ya? La asociatividad es como explícitamente es de a tres elementos. Uno tiene tres cositas, A, B, C, y junta dos, ¿ya? Pero en este caso yo quería juntar de acá, pero claro, ese paso puede haber estado extra, porque ya estaban con paréntesis previamente. Y como estaban con paréntesis previamente, ese paso te compro que puede estar extra y lo podemos eliminar, ¿ya? No hay ningún problema, Ah, ¿sí? ya, ya. Ya, buen dato, sí, buen ojo, me parece. Entonces, juntamos acá, asociamos de esa manera, aquí ocupamos nuevamente el tercero excluso, esto de acá va a ser verdadero, va a ser P negado o verdadero, o R negado, y bueno, verdadero o alguien con puros O va a ser equivalente a verdadero, ¿cierto? Y ahí termina, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? Sí, sí, Ya, cierto. ya, y ahí acabó el problema. Con eso, veamos lo siguiente. Eso, el que acá me había dicho dominancia, una corrección, esto de acá era identidad, por si acaso. Identidad. Dominancia es con el O. Identidad es con el I. Para que lo corrijan, por favor. ¿Ya? Entonces, con esto de acá, llegamos a que toda la expresión que teníamos arriba era verdadera. Por lo tanto, entonces uno escribe, por lo tanto, estos tres puntitos significan por lo tanto, esta tautología. Ya. Ya, si bien lo hicimos de la manera larga, esta es la manera larga, matraquera de hacer las cosas, la manera un poco más legible en este caso de este problema es ocupar el hecho de que este problema es una implicancia. Y como es una implicancia por reglas de cuerda, lo que vamos a hacer es verificar que este caso no ocurre. Y ahí nos vamos a dar cuenta que la única opción que nos queda va a ser verdadero. Entonces vamos a verificar que ese caso no ocurre. Voy a suponer que lo que está en la parte izquierda de la implicancia es verdadero y lo que está en la parte derecha de la implicancia es Falso. falso. ¿Ya? Entonces, voy a escribir acá, haremos, ¿Puedes subir un poquito para sacarle foto a la sí, última parte que me falta escribirla? Por favor. sí, tranqui, igual le voy a subir el PDF por si acaso, ¿ya? Pero ahí les doy 30 segundos para que comen, o 20, o 10, o 5, 4, 3. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, lo que haremos ahora, haremos un método alternativo. Y el método alternativo será verificar
que falso, no, verdad, verificar que verdadero. Verdadero implica a falso, no ocurre. Con esto, verdadero implica falso, no ocurre. Supondremos que todo esto de acá es verdadero y que esto es falso. Entonces, O sea, sácalo por contradicción. sí. Cuando yo descarto el caso malo de la implicancia, es lo mismo que hacerlo por contradicción. ¿Sí, mi gente? ¿Queda claro eso? ¿Queda claro eso? Sí. Ya. Entonces, suponemos que la parte izquierda que es todo esto que tengo acá, que sería, suponemos que corchete, paréntesis, Q negado, estoy copiando la parte izquierda, R negado o Q y R, todo esto es equivalente ¿a qué? A verdadero, ¿cierto? Y que la parte derecha es equivalente ¿a qué? A falso, ¿cierto? De aquí vamos a intentar sacar información de ambas para poder reducirla y llegar a una contradicción, porque yo quiero ver que esto no pasa. Estoy suponiendo que el caso feo de la implicancia está pasando y voy a llegar a que realmente eso nunca ocurrió. ¿Sí? Entonces, con eso, ¿qué información nos da? Primero, aquí es el método por inspección, y el método por inspección, porque vamos a ir viendo cómo queda pasando, vamos a darnos cuenta de que tiene que ser ordenadito. Entonces, acá, lo primero es P equivalente a verdadero, ¿cierto? Y eso lo saco de la información 2, ¿cierto? Porque si la negación de P es falso, significa que el P realmente es verdadero, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Luego de eso, de ver que el P es verdadero, vamos a reducir un poco la expresión de arriba, eliminando la implicancia que hay correspondiente. Veamos qué ocurre con 1. 1, voy a sacar esa cosa, me va a quedar como negación de P, corchete. El corchete va afuera, el cuadrado está a más, por si acaso. ¿Ya? Entonces me quedaría negación de P o Q negado y R negado o Q y R. Y todo esto es equivalente a verdadero, ¿cierto? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Alguien está perdido? ¿Quieren que repite? ¿Que repita? ¿De Sí. dónde sacó el primer P negado? De acá, era esta implicancia y saqué la implicancia y ahí lo negué y cambié la implicancia por un O. Y de aquí a aquí usé caracterización de la implicancia. ¿Lo ves ahora? Sí, se ve. Ya, genial. Entonces, llego a esta expresión, y es una expresión que es equivalente a verdadero. ¿Y qué operación tengo acá en medio, cabros? Uní. Entonces las dos cosas deben ser verdaderas. Entonces las tres cosas deben ser verdaderas, ¿cierto? Las tres cosas En deben ser efecto. verdaderas. Por lo tanto, con esto, y esto lo ustedes lo van escribiendo, lo van explicando con sus palabras, puedo decir que la negación de P o Q negado es equivalente a verdadero. Voy a ponerle, esto salió de la parte 1, así que le voy a poner 1,1, 1,2. También puedo decir que el R negado o Q es equivalente a verdadero, y el 1,3, el R solita, es equivalente a verdadero, ¿cierto? Ya. Pero ahora, nosotros conocemos que P es equivalente a verdadero, y también sabemos ahora que R es equivalente a verdadero. Usemos esta información. Y si yo digo que la negación de P, y si yo digo de 1,1, que la negación de P o Q, esto de acá va a ser equivalente a decir, si ya conozco el valor de P, la negación de P va a ser falso. Entonces esto de acá va a ser falso
o Q negado. Y falso o alguien, ¿qué es? El alguien, ¿cierto? El alguien. Entonces, esto de acá sería equivalente a Q negado. Pero ya no habían dicho de antemano que todo este corchete era verdadero. Entonces, esto de acá va a ser equivalente a verdadero. Lo cual significa, concluimos que Q es equivalente a falso. ¿Cierto? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, ¿puedo terminar de anotar un poco, por favor? Ah, que no quiero. Dale, más, dale. Ahora dejo 10 segundos para que noten. Cristóbal, dale, dime más. Sí, Cristóbal, sí puedes. Yo decidí hacerlo por este orden, pero también lo puedes hacer de esa forma. Ya. Entonces llegamos a que el valor de Q es falso. Ocupando la información 1.2, que es R negado, o Q, nosotros ya sabemos el valor de verdad de Q, que es falso. Entonces esto va a ser R negado o falso, y falso o alguien, ya sabemos que es equivalente a alguien. Pero en este caso, también sabemos por esta parte de acá, que toda esta expresión es equivalente a verdadero. O sea que al final este compadre también es equivalente a verdadero. Con lo que concluimos que el R es equivalente a falso. ¿Cierto? ¿Sí? Pero ya dijimos que R era verdadero. Pero ¿No? ya teníamos el 1.3, pero en el 1,3 teníamos que R era equivalente a verdadero. Por lo tanto, aquí ponemos las flechitas, que es una raya, otra raya, y es como una explosión. ¿Por qué? Porque lo que ocurre ahora es una contradicción. Llegamos a que un R posee dos valores de verdad, lo cual no puede pasar porque ya sabemos que los valores de verdad son solamente verdad o falso, no puede ser ambos al mismo tiempo. Entonces llegamos a una contradicción. El mundo explota y hay contradicción. ¿Se entiende? ¿Sí? Al llegar a eso, ¿está listo el problema? Claro, porque al llegar a esto, claro, aquí podríamos concluir y terminar un poquito mejor el problema. Pero al llegar a la contradicción, no, entonces, podemos decir, entonces, no ocurre, el verdadero implica a falso, por lo tanto, es tautología lo pedido. ¿Sí? ¿Se entiende bien eso? Sí. Ya, y creo que tengo algo. Deme un segundo. Hay que ver si tengo preparado esto. Debe ser. Denme un segundo. Después. Vamos a botar después. Bueno, no está lo que quería de la explosión del mundo, pero les dejo mucho de regalo porque siempre se puede tener mucho de regalo en el ejercicio. La contradicción, entonces, mucho está enojado. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Ya se entendió bien cómo terminó el problema? ¿Se entiende bien eso? Sí, Ya. ¿Se comprende bien? Sigamos entonces. Esta es otra forma de hacerla y es una forma válida. Hay que tenerla en cuenta. una consulta, perdón. Dale. Eh, y en los controles, por ejemplo, sería mejor hacerlo de las dos formas, demostrar que sabemos hacerlo de ambas formas. No te calzáis con uno nomás. De hecho, si así una pregunta, esto es importante para la vida. Si hacía una pregunta de dos formas en un control, te toman la peor. Porque Como, no es, es como para que tú estés seguro de lo que estás haciendo y no pongas dos por si acaso, ¿me cachai?
Ah, no sé si me salió bien, voy a ok. hacerlo de la otra también. Ok, ok. Vamos con la 3. Vamos a ocupar más o menos como la misma idea. Voy a escribirla acá. Esto es P1, parte 3. ¿Vamos al ejercicio 3 o otra forma del método? No, 3, 3, 3, 3, al de acá. Ese ejercicio. ¿Ya? Nos va a quedar. Dice P implica a Q y S negado implica a R negado implica a P o R o Q y S. Ya. Sería esto de acá. Nos piden ver que esto, bueno, es equivalente a verdadero, que es una tautología, y bueno, hay implicancia. Hay dos formas de hacerlo. Forma larga es desarmar y desarrollar todo. Forma corta, ver que tengo una implicancia al medio, ¿no? ¿Cierto? O sea, sería mejor por contradicción. Exacto. No vamos a ir por contradicción. Es la forma más corta. La forma larga, se la voy a subir de todos modos, pero quiero que ustedes la trabajen, ¿ya? La forma corta, en este caso, va a ser verificar que el caso malo de la implicancia no ocurre. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es asumir que esta parte es verdadera y asumir que esta parte es falsa. Y ahí vamos a sacar información correspondientemente. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Gente? ¿Queda claro? Sí. Sí. Ya. Entonces, a alguien se le prendió la cámara. Que apague la cámara. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, tomemos la expresión, pongámosle a esta expresión, le vamos a sacar esta información, 1. Vamos a decir que P, voy a sacar la implicancia al tiro, ya porque molestan en realidad como al principio, así que va a ser la negación de P, o Q, saqué una implicancia, y la negación de S, lo cual nos va a quedar S, o R negado, ¿cierto? Eso sería equivalente a verdadero. Y la otra información que tenemos es que P negado o R negado o Q y S es equivalente a falso, ¿cierto? A falso. ¿De cómo podemos sacar información más directamente? ¿De cuál Del de podemos? arriba, porque las dos sí o sí tienen que ser verdaderas. Yo digo del de abajo porque tengo las expresiones como solitas. Y como tengo las expresiones solitas y con un O, estoy diciendo que eh, todo esto es falso, y para que cosas con O sea falso, cada uno de ellas tendría que ser falso, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí, Entonces, con eso, podemos sacar desde 2,1 de la información que P negado es equivalente a falso. De donde extraemos que P en realidad es equivalente a verdadero. También extraemos de 2,1, 2,2 como 2,2, información 2,2, que R negado es equivalente a falso. Por lo tanto, R es equivalente a verdadero. Y información de 2,3, de 2,3, vamos a sacar que Q y S es equivalente a falso, y de ahí no podemos sacar mayor información. Veamos qué vamos a hacer ahora con la parte de arriba. La parte de arriba, el 1, la información 1, 1, va a ser lo siguiente. Nos dice que esta expresión, como bien decía la compañera, es verdadera, toda, y tengo una I. Entonces, cada una de ellas debe ser verdadera. O sea que tendría que la negación de P o Q es equivalente a verdadera. Y además tengo que 1,2, sería que S o R negado es equivalente a verdadero. ¿Cierto? Ya.
Con eso voy a reemplazar la información que tengo en estas partes de acá. O sea, yo conozco el valor de verdad de P. Le voy a poner asterisco a esto. Voy a reemplazar asterisco acá y nos va a quedar como la negación de valor de verdad de P. Ya sabemos que P es verdadero, la negación de P va a ser falso, o Q, lo cual va a ser equivalente a decir Q. Pero ya sabemos que la expresión arriba es verdadera, entonces Q va a ser verdadero. Eso me están diciendo. Y con eso voy a ocupar la misma información de R, pero acá nos va a quedar que el R, yo sé que el R negado es falso. Esta información le va a poner gato. Entonces vamos ocupando gato, nos va a quedar como S o falso equivalente a verdadero. Y falso o alguien va a ser solamente el S equivalente a verdadero. ¿Cierto? Y ahí tenemos el valor de verdad de Q, el de S, el de R y el de P. Y tendríamos todo. Y ahora veamos qué pasa con la información 2,3, que es la que no hemos ocupado. Entonces, Puedes ir un poquito más lento, por favor. ya, ok. Ya, voy a recapitular. Teníamos la información de la parte 2, la información 2,1, 2,2 y 2,3. Esas informaciones logramos sacar que cada uno de ellos era falso, entonces logramos que el valor de P era verdadero, el valor de R era verdadero y el valor de toda esta expresión era falso. Ocupamos estas dos en la primera, en la información 1, y nos dimos cuenta que la información 1 nos decía que todo esto era verdadero, pero como tenía un i, cada una de ellas era verdadera. Luego de eso, al reemplazar los valores que habíamos obtenido, ya sea asterisco o ya sea gato, nos dábamos cuenta que conseguíamos el valor de verdad de S y de Q. Ahora lo que nos queda es reemplazar la información de acá, en 2.3. Entonces, en 2,3 nos quedaba que Q y S era equivalente a falso. Veamos, ya tenemos los valores de verdad nosotros. Y el Q sabemos que es equivalente a verdadero, y S, y el S también sabemos que es equivalente a verdadero. Entonces esto es verdadero y verdadero, lo cual es equivalente a verdadero. Pero nos decía aquí el 2,3 que era falso, lo cual nos genera una contradicción. Por lo tanto, tenemos una contradicción, y como tenemos una contradicción, lo que habíamos supuesto en un comienzo, que era esto, no ocurre. Entonces, el caso verdadero implica falso, no ocurre. No pasa. ¿Se entiende bien? ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Sí. Sí, Ya. Con eso terminaríamos este problema. Vamos al Sí. siguiente. El siguiente, según el enunciado, es el de la tabla, ¿cierto? A ver. Sí, el de la tabla extra. Vamos al de la tabla extra. El de la tabla extra nos dice lo siguiente. Nos dice que tenemos una tablita, que voy a simular acá. 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 Ya. Y nos define una operación. La operación es la siguiente. Denme un segundo. Ya. P, Q, y nos define la operación P rayita para abajo. Y nos dice que, bueno, la tabla de verdad va a ser verdadero, verdadero, falso, falso. Esta es la P2, pregunta 2. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y nos dice que lo valor de verdad de esto es falso, 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 falso. Y nos pide. Primera parte, nos pregunta. Muestre, P negado es equivalente a P rayita para abajo, P. Y que P o Q es equivalente a P rayita para abajo Q y todo eso negado. Pasa el SQ y el
Ese es el caballero A ver, verdadero. usted. Gracias a quien envió eso. Ya. Entonces, nos dice, muestre qué ocurre esto. ¿Qué podríamos hacer con esto? Veamos. Acá, en realidad, lo que hay que hacer es entender nuevamente como esta operación nueva que nos están dando. Y la operación nueva que nos están dando es la rayita para abajo. Nos dice que quiere que mostremos que P negado es equivalente a P rayita para abajo, P. Entonces, hay que ver qué ocurre. Hay que ver qué ocurre con esto, pero solamente tenemos tabla de verdad. Lo único que nos entrega el ejercicio es una tabla de verdad. Entonces tenemos que hacerlo a través de una tabla de verdad. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar esta tabla, y la voy a copiar. La voy a copiar, y vamos a ocupar esta tabla como para hacer referencia. Pegar, la voy a pegar varias veces. Pegar. Ahí. Creo que no está bien. Creo. Pongo eso, pongo esto. No, y me faltaría una más. Ya. Puede que no ocupemos alguna celda, pero va a quedar como hecho. Ya. Y ahora vamos a hacerla. Porque la vamos a ocupar convenientemente. Ya. Nos decía que teníamos que probar que P negado es equivalente a P rayita para abajo P. Entonces tenemos que lograr formar primero el P negado. El P negado, ¿cómo sería? El P está acá. Entonces sería la negación de esto, falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Todos claros con eso? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Ya. Y ahora vamos a hacer el P rayita para abajo P. ¿Y cómo sería esto? El P rayita para abajo P va a ser en ese caso cuando yo tengo el mismo valor de verdad. ¿Por qué? Porque al final estoy haciendo P dos veces. Si quieren pueden repetir P acá, poner verdadero, verdadero, falso, falso, que eso es P, y decir, bueno, ¿qué ocurre cuando el P rayita para abajo tiene el mismo valor de verdad? Como en este caso, P y Q. El primer caso va a ser falso, porque tengo que tener el mismo valor de verdad, y el P rayita para abajo P va a tener el mismo valor de verdad, o sea, verdadero y verdadero. Va a ser verdadero, rayita para abajo, verdadero, lo cual va a ser falso. ¿Se entiende bien por qué es No falso? entendí, Lo repito, lo repito, lo no repito. entendí. Lo que pasa con el P rayita para abajo P es que voy a tener la misma operación que tenga P. Entonces, por ejemplo, cuando P y Q tienen el mismo valor de verdad, se asemeja a lo que pasa con el P rayita para abajo P. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo valor de verdad. Y cuando tengo el mismo valor de verdad, según la operación, es falso. Entonces el P rayita para abajo P va a ser falso, porque claro, el P tiene el mismo valor de verdad que P. Ambos son verdaderos. ¿Se entiende ahora? Sí, Pero, bueno, este caso se repite porque ambos son verdaderos, es falso. Y el caso que ambos son falsos me dice verdadero. Entonces, en este caso, que ambos son falsos, me daría verdadero y verdadero. ¿Se entiende bien la tabla del P rayita para abajo P? ¿Alguien sí. quiere que la repite? Que la repita. Sí, profe, repítelo, por favor. Ya. El P rayita para abajo P se va a comportar igual que el P rayita para abajo Q cuando P y Q tengan el mismo valor de verdad. ¿O no? Cuando P y Q tengan el mismo valor de verdad, se va a asemejar a un P o P. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo valor de verdad. Entonces, y nos damos cuenta que cuando P y Q tienen el mismo valor de verdad, me entrega falso. Entonces, en este caso, P y P, con ambos verdaderos, sería falso. El otro caso se repite, ambos verdaderos sería falso. Y en el último caso va a ser el caso cuando ambos sean falsos. Y cuando ambos sean falsos, lo tenemos estudiado para P y Q. Pero basta cambiar la letra y ponerle Q en vez de P,
y me va a quedar falso y falso, y ya sabemos que eso nos entrega un verdadero. O sea que nos va a entregar un verdadero. ¿Se entiende ahora, compadre? Sí. Ya. Con eso tenemos la tabla que nos piden. Tenemos la tabla que nos piden eh, hay que ver si estas dos cosas son iguales. Pues. Y eventualmente esta columna es igual a esta columna. Por lo tanto, esta parte de que son equivalentes está lista. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Ya. Después nos hablan de la negación de P o Q. Hagámoslo el tiro. P, póngame otro. P rayita para abajo Q. Ya tenemos P rayita para abajo. P rayita para abajo Q es esta. Y la negación de esto va a ser verdadero, 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 falso. ¿Cierto? Y nos falta estudiar cómo sería esta. P o Q. Y P o Q sería como P o Q. Verdadero, verdadero. ¿Qué me entregaría? En P rayita para abajo Q, la tercera debería ser falsa. La tercera debería ser falsa. ¿Por qué? Porque es la negación, ¿no? Pero es la negación de esta. Es la negación de esta de acá. Y la negación de falso es verdadero. Ah, ya. No es la negación de esa. ¿Sí? Sí. Ya. Es la negación de esa. La negación de falso, verdadero, negación de falso, verdadero, negación de falso, verdadero, negación de verdadero, falso. Ahora, P o Q sería este o este. ¿Y qué nos daría acá? Verdadero, ¿no? Verdadero, ¿Verdadero o falso? verdadero, Verdadero. ¿Falso, verdadero? verdadero, ¿Falso, falso? falso. ¿Corresponden las columnas? Corresponden. ¿Cierto? Corresponden en todas, ¿o no? Entonces, tenemos también que estas dos cosas son equivalentes. Y ahí probamos la segunda parte. ¿Se entiende bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya. Vamos a la segunda parte de este problema, que nos dice, exprese P implica a Q y P y Q usando negación, conjunción y rayita para abajo. Entonces, veamos cómo nos queda. Aquí tenemos que en realidad adornar lo que tengamos como expresión para poder llevarlo a las expresiones que conocemos, que nos están pidiendo en realidad, a las expresiones que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría con el P implica Q, el P implica Q va a ser equivalente, ya sabemos, a no P o Q, ¿cierto? Pero yo quiero expresarlo con negación o con rayita para abajo. Entonces hay que ver cómo expresarlo de esta forma. ¿Y qué sabíamos nosotros por la parte anterior? ¿A qué es equivalente esto? Pongámosle otra letra, por eso en red. A o B es equivalente a rayita para abajo B negado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? Sí, Sí, Entonces vamos a ocupar esta misma profe, idea. Dale, dale. que mencionó un compañero acá que hay un símbolo de y como de conjunción entre la negación y este simbolito nuevo que no conocemos. Y no sabíamos si se refería a que se puso también ese símbolo o es para reemplazar el lenguaje natural. Ah, ¿ese? Exacto. Se pueden ocupar los. Espérate, vale, déjame. Dame un segundo. Ya. Buena idea. Buena pregunta. Ocupen solo esos dos. Ahí sí. ¿Ya? ¿Queda más claro ahí? Gracias. Gracias por la pregunta. Buena pregunta. Ya.
Entonces, lo que queremos hacer es pasar solamente a negación y rayita para abajo. Entonces, vamos a ocupar esta propiedad, que la probamos en la parte anterior, y la negación de estas dos cosas va a ser esto. Entonces, esto de acá va a ser equivalente, intercambiando el A por el no P y el B por el Q, nos quedaría como la negación de P, rayita para abajo, Q, y todo negado. ¿O no? Porque al final este toma el primero, rayita para abajo el segundo, rayita para abajo el segundo, y lo niego. Toma el primero, rayita para abajo el segundo, y lo niego. ¿Se entiende bien? ¿Sí? Sí, Cuenta esa propiedad sin importar que uno esté negado o no. Sí, porque por eso le puse A y B, para que se den cuenta que el A es esto, que el A es esto, y que el B es esto. Como que da igual lo que yo tenga, yo le puedo llamar a toda esa cosa con la negación incluida A. ¿Me cacháis? Sí. Ok, entonces, vamos con la segunda parte. Y ahí terminó, pues si nos pedían eso. Nos pedían que fueran negaciones y rayitas para abajo. Y la segunda parte, ¿qué nos dice? El P y Q lo quiero expresar de otra forma. Primero, el P y Q por ley de Morgan, yo lo puedo expresar a través de una... Ya tenemos una propiedad para pasar de los O, de la disyunción, a rayita para abajo. Entonces queremos formar a la fuerza alguna disyunción, algún O, y ocupar esta propiedad, la propiedad que está acá, esta propiedad. Entonces, lo que vamos a hacer es por ley de Morgan, decir que esto es negación de P negado o Q negado, ¿cierto? Negué dos veces, ¿se dan cuenta? Y entré en una negación para poder hacer la disyunción, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Sí? sí, Sí, Ya. Entonces, una vez que hago eso, lo que puedo darme cuenta es ocupar la propiedad nuevamente, y ya sé que la disyunción de dos cosas va a ser la negación de A rayita para abajo P, pero no con negación. Entonces va a ser P negado, rayita para abajo, Q negado, todo con negación, pero ya tengo una negación de antemano. ¿Sí? Y la negación de la negación, ya sabemos que va a ser lo mismo que nos están diciendo. Y ahí termina el problema. Lo importante es tomar algo desconocido y llevarlo a algo conocido. Y en este caso, en la primera parte, era una I, era una conjunción de P y Q, y esa conjunción de P y Q yo la quería pasar a una disyunción para poder después ocupar la propiedad que ya habíamos ocupado en la parte anterior. ¿Sí? Entonces, por eso lo puede pasar a P negado o Q negado, todo eso negado. Después, esto de acá lo cambié por esto de acá y mantuve la negación de afuera. ¿Se entiende bien? Y luego negación de negación se va. ¿Se entiende bien? ¿Sí? De nuevo. La ley de Morgan la ocupé de esta forma. Toma esta expresión, compadre. Negación de P negado o Q negado, eso, por ley de Morgan, va a ser la negación de lo que está dentro, o sea, la negación de la negación de P, y la negación de la negación de Q. Y esto de acá es P y Q. Entonces puedo pasar de eso a esto. Y es equivalente. ¿Sí? ¿Se entiende bien ahora? ¿Quién había preguntado? No. ¿A quién había preguntado? ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Ya, bacán. No lo voy a borrar, sí, lo voy a dejar como ahí destacado para que no, para que les quede. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a un problemita que es bastante divertido y algo yo les comenté la vez pasada. Necesito que lo entiendan. ¿Ya vieron cuantificadores con el profe?
¿Ya vieron cuantificadores? No, ¿No? ¿No han visto no cuantificadores? creo que no. Para todo existe, ¿no? No, no hemos visto. No, todavía no. Ya. Entonces les voy a... Ya, entonces tengo un segundo. Les voy a adelantar un poco eso, ¿no? O hacemos la regresa. Ya. Opciones. Kowalczyk, opciones. Opciones. ¿Quieren que les adelante un poco lo de cuantificadores para que entiendan la clase que van a tener de eso? ¿O terminamos la pregunta 3, que es respecto a la materia que estamos viendo, que la pauta también ya está hecha de acerca de eso? Terminamos la pregunta 3. Pregunta 3, votaciones. Sí, la pregunta 3. Pregunta 3. La 3. Apoyo. La persona que dijo apoyo, ¿qué apoyáis, po? Ya, ok. Vamos a hacer la La pregunta que 3. todos están respondiendo, po. Ya. Entonces vamos a hacer la pregunta 3, ¿ok? Ya. ¿Qué nos dice la pregunta 3? Nos dice, considere, P3, considere P1, P2, P3, P4, P5, P6. 6 proposiciones lógicas con un valor de verdad. Aquellas que cumplen la siguiente propiedad. 1. Me gusta poner las propiedades con ecuaciones porque así queda un poco más ordenado, como con números. Corchete, P1, equivalente a P2, corchete, negación, implica P4, implica P3. Es equivalente todo a falso. Eso me dice. Y me dice, bueno, tenemos esto, y me dice determina corchete, paréntesis, P6 o P5 y P1 y P2. Corchete, negación, equivalente a P2 implica P1. Ya. El valor de verdad. Ok. Nos dice, en ese caso, considera P1, P2, P3, P4, P5, P6 proposiciones con un valor de verdad. Ok, todo bien, todo claro. Y ahora nos dice, sabemos la siguiente propiedad, de que esa cosa es falsa. Y nos pide encontrar el valor de verdad de esto. Primero, la intuición de este problema va a ser sacar información de lo que nos dan que es falso y luego eso ocuparlo por inspección en el siguiente término que nos preguntan su valor de verdad y ahí concluir el problema. La teoría es manejar bien cómo funcionan las implicancias, cómo funcionan las proposiciones lógicas y la matraca es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Entonces, con eso, si nos dice que una implicancia es falsa, ¿qué significa? Que lo del principio debe ser verdadero y lo siguiente debe ser falso. Exacto. Entonces, vamos a ocupar eso. Por lo tanto, vamos a afirmarnos de esa información. Vamos a afirmarnos de esta parte, que sería desde 1, sería, sabemos que P1 equivalente a P2 negado es verdadero, es equivalente a verdadero, y también sabemos que P4 implica P3, que es la parte de la derecha de la implicancia, va a ser equivalente a falso. De esta parte de acá, podemos sacar como información que P1 equivalente a P2 es equivalente a falso. O sea que lo que nos están diciendo es
que ambos tienen distinto valor de verdad, ¿cierto? ¿Sí? Porque nos dice que son equivalentes, es falso, ¿o no? Entonces nos está diciendo que tienen distinto valor de verdad, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Sí. Perfecto. Entonces, con eso, esto lo podemos decir como que P1 no es equivalente a P2. Ya le pongo una raya encima para decir que no es equivalente, es como el distinto. Y de la siguiente parte, que P4 implica P3 es falso, eso quiere decir que nuevamente una implicancia falsa. Significa que, como bien dijo el compañero, P4 es equivalente a ¿qué cosa? Lo que está antes de la implicancia, si la implicancia es falsa, ¿Verdadero? verdadero, y P3 es equivalente a falso, ¿cierto? Con eso tenemos el valor de verdad de P4 y P3, así que bacán. Luego, reemplazaremos en esta expresión de acá, que es la que nos pide determinar el valor de verdad. Voy a copiar la expresión, porque está grande. Voy a copiar la expresión, y me va a quedar como aquí, ok. Y voy a reemplazar los valores de verdad que ya conozco, ok. Voy a empezar a achicar esta expresión. Primero, si nos dicen P1 y P2, ¿qué sabemos de P1 y P2? Son Que distintos son valores de distintas. verdad. Son distintos valores de verdad, ¿cierto? Entonces P1 y P2, ¿qué valor de verdad tienen? Falso. Porque si son distintos valores de verdad, si junto a uno con este, es verdadero o falso, o falso y verdadero, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Lo ven eso? ¿Lo podría explicar de nuevo, por favor? Sí. Si P1 y P2 tienen distintos valores de verdad, significa que al juntarlos con un i va a quedarme falso, porque si P1 es verdadero, el P2 tiene que ser falso, o si el P1 es falso, el otro tiene que ser verdadero. Y me va a quedar con una conjunción, con un i, o sea que me va a quedar todo falso. ¿Se entiende ahora? Sí. Bacán. Entonces esto acá quedaría como P6 o P5, esto es equivalente, o P5 y falso, y todo negado, corchete, P3 implica P4, ¿cierto? Y ahora, la parte izquierda, falso y alguien, ¿qué me queda? Falso. Falso y alguien me queda falso. Entonces me quedó falso, negado, equivalente a falso, negado, equivalente a P3 implica P4, ¿cierto? ¿Pero qué era P3 implica P4? Ya sabíamos hablar de verdad de P3 y P4, ¿no? P3 era falso y P4 era verdadero, ¿cierto? Reemplacemos eso. Y a todo esto, ¿cuánto es falso negado? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? ¿Sí? Falso negado, verdadero. Esto va a ser equivalente a, el P3 lo conozco, porque el P3 está acá. Falso implica a verdadero, según lo que tengo en la parte anterior. A esto le voy a poner estrellita y gato. Y aquí ocupé, bueno, estrellita y gato. ¿Ya? ¿Y qué nos queda acá? Por caracterización de la implicancia, esto de acá va a ser verdadero, No podríamos equivalente, dejarlo como no falso no o falso, verdadero. exacto. No falso o verdadero, y no falso o verdadero va a ser equivalente a decir, bueno, no falso es verdadero, y verdadero o verdadero, por idempotencia, va a ser verdadero. Y verdadero equivalente a verdadero es equivalente todo a verdadero. Entonces la expresión general que nos pedían es equivalente a verdadero y ahí termina el problema. Entonces, luego, la expresión completa es equivalente a verdadero. Y ahí termina el problema.
Y acabo. ¿Se entiende bien este tipo de problemas, chicos, chicas? ¿Sí? Sí. Ya. Estos son los problemas tipo que uno va resolviendo respecto a esta materia, y la prueba generalmente es en semana 2 o semana 3. ¿Cuándo le dijeron cuando tienen control? No, creo que no nos han dicho cuando tenemos control. ¿No? Ya. Si no me equivoco, es como la próxima semana, o la próxima semana. Como que igual viene cerca, porque los controles de introducción al álgebra son cada 2 semanas, y son 6. ¿Ya? Aquí, así que eso igual ténganlo como en cuenta. Ahora tiene lo siguiente que tendrían que hacer. Esto va a quedar grabado en un video. Repasen el video en sus casas y rehagan los ejercicios ordenadamente, pero como con sus palabras, porque eso es importante, porque después sus desarrollos tienen que explicárselos a un ayudante que les va a corregir. Entonces tienen que poder entenderse de buena manera. Vayan explicándole, pongan sus propios conectores, y vayan poniendo paso a paso todo lo que fuimos haciendo hoy día, y les va a servir como estudio, ¿ya? Después lo van a ir haciendo más rápido, tranquilidad, ¿ya? Por ahora queda la parte como lenta y metódica, que va a ser ahora repetir un poco lo que estamos haciendo y anotar los pasitos, ¿sí? Vean el video, se los voy a subir ahora, se los voy a dejar subiendo, y les queda disponible para ustedes, ¿ok? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, todo claro. Ya, ya chicos, estimados, chao, que les vaya bonito, que Chao, descansen, profe. gracias por ayudarme en la mañana, corran a Chao, su otra profe. clase. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao, profe.